Amigos, amigas, bienvenidos todos. Qué bueno verlos de nuevo después de un tiempo que no nos veíamos. Hoy vamos a seguir hablando acerca del bautismo, porque sí, aunque usted no lo crea, no importa cuándo estés viendo este video, aún hay gente que cree que el bautismo no es necesario, creen que el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo es solo una obra más y que no sirve para nada, y que si acaso es una manifestación pública de un cambio interior que ha sucedido en ti. Eso es falso, eso es inventado, eso no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces vamos a seguir hablando acerca del tema del bautismo, pero hoy vamos a ver cómo es que la iglesia se fundó, cuáles fueron las enseñanzas de los apóstoles y de los primeros evangelistas fundando la iglesia de Jesucristo, que es la única iglesia verdadera. Para ello vamos a leer algunos versículos del libro de los Hechos. Vamos a ceñirnos solo al libro de los Hechos porque es básicamente donde se narra cómo nació la iglesia, ¿vale? Entonces, antes de pasar a compartir la Biblia, quiero solamente decirles, mi nombre es Luis, soy un discípulo de Cristo, es decir, soy un seguidor de Cristo, no soy pastor, no soy profeta, no soy apóstol, no soy nada, ¿vale? Mi nombre es Luis y estoy a las órdenes para cualquier duda, comentario, sugerencia o si tienes cualquier cosa que decirme, aquí están mis contactos. Entonces, primero quiero decirte, ¿no? Mucha gente habla de que el libro de los Hechos lo escribió Lucas, pero quiero poner un poquito de contexto quién es Lucas escribiendo no solo el Evangelio según él o el libro, su primer tratado, que es el Evangelio según Lucas, pero también el libro de los Hechos. Para ello leemos aquí en Lucas el primer capítulo. Puesto que muchos han intentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertamente creídas, como nos las entregaron los que desde el principio las vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, hame parecido bueno también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy excelentísimo Teófilo, para que conozcas la certeza de las cosas en las cuales has sido enseñado. Entonces, así empieza Lucas escribiendo su primer tratado, digamos, o su primer carta, su primer epístola, que es el Evangelio según Lucas, diciendo que él ha entendido todo y que lo va a poner en orden para Teófilo, para que esté seguro de que lo que ha creído es verdad. Y luego vemos que en Hechos, en el primer capítulo dice: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y bueno, vemos que el libro de los Hechos es como la segunda carta que escribe Lucas, quien ya había entendido toda perfectamente y lo estaba poniendo en orden para Teófilo y para nosotros, para poder entender qué es lo que pasa y saber y tener la certeza de que todo lo que él narra es cierto y así fue como sucedió. Por lo tanto, ya tenemos como claro un poco el contexto de qué significa el libro de los Hechos para nosotros. El libro de los Hechos es el libro de los Hechos. Los Hechos de los Apóstoles son eso, lo que los apóstoles hicieron durante su ministerio de fundación y expansión de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué narra sobre Lucas sobre los bautismos? Vamos a ver en diferentes pasajes del libro de los Hechos qué tiene que ver el bautismo con la doctrina que los apóstoles recibieron directamente de Jesucristo y algunos evangelistas como Felipe, qué es lo que enseñaron con respecto al bautismo. Todo está recogido en el libro de los Hechos. Recordemos que son cosas ciertas y que son verdad para nosotros los cristianos. Entonces, comenzamos en el capítulo 2 de Hechos. Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro está diciendo que se tienen que bautizar para que sus pecados sean perdonados.
porque a vosotros es la promesa y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, salvaos de esta generación perversa. Entonces los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 almas. Los que recibieron con gusto la predicación de Pablo, es decir, le creyeron. O sea, cuando dice recibieron con gusto, se refiere a que creyeron en lo que Pedro les estaba diciendo. Estos fueron bautizados y así añadidas sus almas a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Pedro predicó el bautismo? Literalmente sí. Ellos le dijeron qué tenemos que hacer y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo. Así que le creyeron, se bautizaron en el nombre de Jesucristo y fueron añadidas 3,000 almas, como 3,000 almas a la iglesia. Ahí, esa es la fundación de la iglesia. Bueno. Hechos 8, capítulo 8. Mas cuando creyeron a Felipe que les predicaba el evangelio, las cosas pertenecientes al reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, fueron bautizados, así varones como mujeres. ¿Por qué habrían sido bautizados? Pues porque Felipe les predicó todo eso, ¿vale? Entonces Simón mismo también creyó, y cuando fue bautizado, continuó con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales cuando descendieron oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había caído sobre alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. Aquí fueron los samaritanos que escucharon el evangelio de boca de Felipe. Dios lo respaldó con prodigios y señales. Los samaritanos creyeron lo que Felipe predicó y al creerle fueron bautizados. Pregunto yo, ¿Felipe predicó el bautismo? Evidentemente sí, porque se bautizaron después de haber creído lo que predicó Felipe. Y si Felipe predicó el bautismo, pues se bautizaron porque le creyeron. Otra vez Felipe, sí, en el mismo capítulo 8. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos los tesoros de ella, y había venido a adorar en Jerusalén. Se volvía y sentado en su carro leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y corrió Felipe a él y le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me guiara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Ese fue un pasaje que el eunuco estaba leyendo en Isaías. Y le dijo el eunuco a Felipe, ruégote, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí o de otro alguno? Es decir, ¿está hablando de sí mismo Isaías o está hablando de alguien más? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando de esta misma escritura, usando ese pasaje, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, vinieron a cierta agua, y le dijo el eunuco, «He aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Te pregunto yo, ¿por qué pediría el eunuco ser bautizado a Felipe después de haber escuchado a Felipe predicar el evangelio de Jesús? Porque Felipe predicó el bautismo en agua en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y el eunuco le creyó y le pidió a Felipe que lo bautizara. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió él y dijo, yo creo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Ahí eso es otro tema para otro video quizás, pero es como ¿cuál es la pregunta o qué es lo que te detiene o cuál es la clave para poder ser bautizado? Pues creer, pero creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Pero bueno, para otro tema.
para otro momento. Y mandó parar el carro y descendieron ambos en el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco y se iba por su camino gozoso. ¿Por qué pidió el eunuco ser bautizado? ¿De dónde sacó esa idea? Ni siquiera entendía él la escritura. No había Nuevo Testamento. Él estaba leyendo Isaías. ¿De dónde se le vino la idea de ser bautizado? Felipe predicó el evangelio verdadero, el cual incluye el bautismo en agua. Ese es el bautismo que recibió el eunuco. También que sirva, ¿no? Como dicen, es que bautizarse es una profesión externa para que el mundo sepa que ahora has recibido a Cristo Jesús en tu vida. Estaban nada más Felipe y el eunuco. Felipe ya sabía que el eunuco había entendido el evangelio y lo había aceptado. ¿De qué servía meterse a bautizar para que nada más Felipe lo viera? No estaba enfrente de nadie, no había una congregación ahí para aplaudirle. Entonces, para que tengamos claro qué es el bautismo, ¿no? No es eso que dicen. Bueno, sigamos. Capítulo 9 de Hechos. Y Ananías fue y entró en la casa, y poniéndole las manos sobre él dijo: Hermano Saulo, el Señor, es a saber Jesús, el que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recibió inmediatamente la vista y se levantó y fue bautizado. Esto es Pablo, cuando se llamaba Saulo, que estaba en la persecución de la iglesia. Y bueno, aquí dice que vino Ananías, le sanó, Dios a través de Ananías, recuperó la vista que había perdido, se levantó y fue bautizado. Así es como Pablo se convirtió al cristianismo. Veamos cómo lo narra Pablo mismo. En el capítulo 22 del libro de Hechos, Pablo narra esto que sucedió. Varones hermanos y padres, oíd mi defensa que hago ahora ante vosotros. Y cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, dieron más silencio y dice: Yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado según a la verdad de la ley de los padres y siendo celoso de Dios como todos vosotros sois hoy. Que perseguí este camino hasta la muerte, atando y entregando en cárceles así a varones como a mujeres. Se refiere a los cristianos. Como también el sumo sacerdote me es testigo y toda la asamblea de los ancianos, de los cuales también, tomando cartas para los hermanos, iba a Damasco a fin de traer atados a Jerusalén a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Mas aconteció que yendo yo, y llegando cerca de Damasco, como a mediodía de repente del cielo resplandeció una gran luz alrededor de mí, y caí en el suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y díjome: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo, y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco y allí te será dicho todo lo que está determinado que hagas. Y como yo no veía por causa de la gloria de aquella luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un cierto Ananías, del que ya leímos, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y poniéndose de pie me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora le miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Clarísimo. Leíamos en el capítulo anterior que Ananías oró por su salud, recibió la vista, se levantó y fue bautizado. Aquí Ananías le dice: levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. ¿No estamos también llamados a ser imitadores de Pablo? Lava tus pecados como Pablo lavó los suyos. ¿Y cómo Pablo lavó los pecados de él? Siendo bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Vale. Capítulo 10 de Hechos. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: En verdad percibo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación el que le teme y obra justicia es de su agrado. La palabra de Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por Cristo Jesús. Este es el Señor de todos. La cual palabra vosotros sabéis que fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó,
cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que apareciese manifiestamente, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos juntamente con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán remisión de pecados en su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y se espantaron los creyentes, que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían hablar en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor, y le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí estaba la familia de Cornelio, gentiles, que no eran judíos, recibiendo la predicación de Pedro, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, se maravillaron los judíos que estaban ahí porque se dieron cuenta que también para los gentiles era esta promesa. ¿Y Pedro qué dijo? Les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Este capítulo es sumamente importante. Pedro abriendo las puertas del reino de los cielos a los gentiles. Así es. Hagamos énfasis en el versículo 48. Pedro dio una orden. ¿Le vas a hacer caso? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Y aquí, ¿por qué pongo esto de prostazo? Bueno, vamos a ver rápidamente. Hechos, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Usa una palabra que no es otra cosa que dar un mandato o una orden. Así que Pedro mandó que Cornelio y su familia fueran bautizados en el nombre del Señor porque recibieron el Espíritu, y es decir, conocieron el Evangelio. Es una orden. Capítulo 16 de Hechos. Y de allí a Filipos, que es la principal ciudad de aquella parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad ciertos días. Y en el día de sábado salimos fuera de la ciudad, junto al río donde solían hacer oración, y sentámonos y hablamos a las mujeres que allí se habían congregado. Y cierta mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, nos oyó, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es decir, el Señor hizo que Lidia estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su casa, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos constriñó. ¿Será que Pablo les predicó el bautismo a Lidia y a su familia? Claro que sí. Lidia escuchó, gracias a que Dios abrió el corazón de ella, escuchó a Pablo y su predicación, y fue bautizada. ¿Por qué? ¿Por qué decidió ser bautizada? ¿Por qué la bautizaron? ¿Por qué se bautizó? Pues porque en la predicación de Pablo estaba el bautismo para el perdón de pecados. Obviamente, el bautismo en el nombre de Jesucristo, como lo hemos ido leyendo todo este rato. Capítulo 16. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. El cual, habiendo recibido tal mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, e inmediatamente todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y habiendo despertado el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada que quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo una luz, entró de un salto y temblando se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos fuera les dijo: señores, ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús Cristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa.
Es decir, les predicaron el evangelio. Y tomándolos él en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y fue bautizado inmediatamente él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó creyendo en Dios con toda su casa. ¿Habrán Pablo y Silas predicado el bautismo al carcelero y a su casa? Evidentemente. ¿Por qué habrían sido bautizados inmediatamente él y todos los suyos, los del carcelero? Porque escucharon la predicación de Pablo y Silas, donde predicaron el bautismo para el perdón de los pecados. Capítulo 18. Y partiendo de allí, entró en casa de cierto llamado Justo que adoraba a Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el príncipe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y fueron bautizados. Oían la predicación, creían lo que predicaban y tomaban la decisión de ser bautizados porque era parte de la predicación. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te acometerá para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Creían y eran bautizados. ¿No te suena a Marcos 16:16? El que creyere y fuera bautizado, ¿este será salvo? Capítulo 18 de Hechos. Y cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, vino a Éfeso. Este era instruido en el camino del Señor, y siendo fervoroso de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, sabiendo solamente el bautismo de Juan. Y éste comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, al cual cuando oyeron Aquila y Priscila le tomaron, y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos escribieron exhortando a los discípulos que le recibiesen, el cual habiendo llegado ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué le faltaba a Apolos? Acabamos de leer a Apolos, un gran predicador. La Escritura es clara en cuanto a cuál era la falencia de Apolos, sabiendo solamente el bautismo de Juan. Entonces, Aquila y Priscila lo tomaron, lo instruyeron y se convirtió en un poderoso siervo del Señor. Es decir, a Apolos le faltaba conocer el evangelio completo de Jesucristo, solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Entonces Aquila y Priscila lo tomaron y Apolos, pues se volvió lo que fue. Y en el capítulo 19 de Hechos, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, Cristo Jesús. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Recordemos que en el capítulo anterior, en este del capítulo 18, Apolos estaba en Éfeso. Apolos predicó en Éfeso, pero luego llegó Pablo a Éfeso. Entonces, aquí digo, Apolos enseñó en Éfeso sabiendo solamente el bautismo de Juan, por lo tanto Aquila y Priscila le tomaron y le instruyeron. Así en el siguiente capítulo Pablo se encuentra en Éfeso a ciertos discípulos que no conocían el bautismo en el nombre de Jesús, solo habían escuchado el bautismo de Juan. Podríamos pensar con argumentos sólidos que estos efesios habían escuchado a Apolos, así que Pablo vino a completar el evangelio, predicó el bautismo en el nombre del Señor Jesús, y creyeron y fueron bautizados. Y aquí ¿dónde está? Lo podemos, perdón, se me fue. Estamos en el 19, ¿no? Aquí en el 19 podemos ver: Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, Cristo Jesús. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, estos efesios creyeron a Pablo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo predicó el bautismo en el nombre de Jesús. Así que, conclusión: todos los que creyeron en la predicación de los apóstoles y evangelistas en los primeros años de la iglesia recibieron la predicación del bautismo y, creyéndola, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y así fueron añadidas estas almas a la iglesia de Jesucristo. Así que digo que pues no hay nada más que concluir, solamente recordar las palabras de Jesús, Señor nuestro. Marcos 16, 15 y 16.
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo que estaban haciendo todos estos apóstoles y evangelistas que acabamos de leer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que creo que está clarísimo, creo que está muy claro lo que sucedió durante la fundación y la expansión de la Iglesia de Jesucristo, que es la única iglesia verdadera. Para ser parte de esa iglesia verdadera, pues hay que hacer y creer lo mismo que creyeron estas personas. Creyeron en la predicación de Pedro, de Pablo, de Silas, de Apolos y de Felipe, etc. Y al creerles, escucharon la importancia, la necesidad del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y decidieron bautizarse. ¿Por qué? Porque es parte del Evangelio. Ahora, el día de hoy, no importa cuándo estés escuchando este video, aún habrá gente que diga no es necesario, que el bautismo es una obra que no salva, que no es necesario y que solamente es una muestra pública del cambio interno. O no sé ni siquiera cómo lo dicen. Hemos leído la Biblia y no tengo yo ninguna apreciación, ni siquiera tengo que meter nada, ni interpretar nada, porque es clarísima la palabra del Señor, la palabra de Dios. Así que, sin nada más, si tienes alguna duda o algún comentario, si crees que estoy mal o si quieras profundizar más al respecto, déjame un mensaje, déjame un comentario, contáctame y pues hermano, hermana, que Dios te bendiga y a ti que no has tomado la decisión, el día de la salvación es hoy. Así que apúrate. Hasta luego.